Mi nombre es Elara Vance. Tengo 55 años. Y el 15 de junio de 2025 morí durante 11 minutos en la sala de mi casa y vi algo que cambió todo lo que creía saber sobre estar lista para el regreso de Jesús. Durante 28 años fui lo que todos consideraban una cristiana fiel, un pilar de la iglesia Faith Community, una mujer que sirvió en cada comité, dirigió estudios bíblicos y nunca se perdió un servicio. Pero esa noche descubrí que la asistencia fiel y la preparación fiel son dos cosas muy diferentes. Crecí en la casa de un pastor en un pueblo pequeño de Georgia, donde la iglesia no era solo lo que hacíamos los domingos, era quienes éramos. Mi padre, el reverendo Marcus Hayes, pastoreó la misma iglesia bautista durante 35 años. Mi madre tocaba el piano, dirigía el coro y organizaba cada cena de la iglesia y viaje misionero. Nuestra familia vivía y respiraba el ministerio. Acepté a Jesús como mi Salvador cuando tenía 9 años durante un avivamiento de verano, y lo dije con todo mi corazón. Sentí la calidez del perdón, la alegría de la salvación, la seguridad de que pertenezco a Dios. Mi bautismo el mes siguiente fue uno de los días más felices de mi infancia, de pie en ese arroyo detrás de nuestra iglesia, declarando mi fe públicamente, sintiendo que toda mi vida estaba por delante al servicio del Señor. Me casé con mi novio de la universidad, Liam Brooks, cuando tenía 22 años. Él estaba estudiando para ser pastor de jóvenes y teníamos sueños de servir a Dios juntos en el ministerio a tiempo completo. Cuando esos planes cambiaron, Liam sintió el llamado a convertirse en director de escuela secundaria. Nos establecimos en lo que pensamos que era lo siguiente mejor: ser líderes laicos fieles en cualquier iglesia que Dios nos pusiera. Durante 28 años asistimos fielmente a la iglesia Faith Community. Enseñé en la escuela dominical de niños, coordiné el ministerio de mujeres, organicé comidas de la iglesia y serví en el comité de misiones. Liam era diácono y manejaba las finanzas de la iglesia. Nuestros 2 hijos, Ethan y Chloe, crecieron en la guardería de la iglesia, el grupo de jóvenes y en viajes misioneros. Desde todas las medidas externas, éramos cristianos modelo. Diezmamos fielmente, asistimos a los servicios regularmente, servimos de buena gana y criamos a nuestros hijos en la fe. El pastor Harrison a menudo nos ponía como ejemplos de miembros de la iglesia comprometidos. Otras familias nos buscaban para recibir liderazgo y estabilidad. Pero si soy completamente honesta, y eso es lo que esta historia requiere, había grietas en nuestro cimiento que nadie veía, incluyéndonos a nosotros mismos. La primera grieta fue la falta de perdón. Hace 3 años, nuestra hija Chloe pasó por un devastador divorcio cuando su esposo Noah la dejó por una mujer más joven de su oficina. La traición fue aplastante para Chloe, pero fue enfurecedora para mí. Vi a mi hija luchar como madre soltera. Vi a mis nietos preguntar por qué papá ya no vivía con ellos. Vi al hombre que había recibido en nuestra familia destruir la felicidad de mi hija. Necesitamos perdonarlo, aconsejó el pastor Harrison cuando acudí a él en busca de orientación. El perdón es lo que hacen los cristianos. Dije que perdonaba a Noah porque eso es lo que dicen los cristianos, pero no mentí. Cada vez que lo veía en eventos escolares para los nietos, sentía que la ira subía en mi pecho. Cada vez que Chloe luchaba financieramente, me resentía con el hombre que había causado su dolor. Oraba por él ocasionalmente, porque se suponía que debía hacerlo, pero nunca lo decía en serio. Quería que Dios le hiciera pagar por lo que le había hecho a mi familia. La segunda grieta era el pecado oculto. No un pecado dramático, sino la lenta erosión de la integridad que ocurre cuando nos convencemos de que los pequeños compromisos no importan. Desarrollé el hábito del chisme disfrazado de peticiones de oración. Por favor, oren por la familia Miller, le decía a mi grupo de estudio bíblico. Escuché que Adam ha estado bebiendo de nuevo y Laura se veía agotada en la iglesia el domingo. Me decía a mí misma
que estaba compartiendo información para que la gente pudiera orar de manera más efectiva. Pero en realidad, estaba difundiendo información que no me correspondía compartir. Me había convertido en el centro de información no oficial de nuestra iglesia. Cada pueblo tomado, la gente venía a mí para averiguar qué estaba pasando realmente con varias familias. Disfrutaba estar al tanto, ser confiada con secretos, ser vista como alguien que se preocupaba por los asuntos de todos. La tercera grieta fue el enfriamiento gradual de mi relación con Jesús mismo. Mi fe se había vuelto rutinaria, predecible, cómoda. Leía mi Biblia todas las mañanas porque siempre había leído mi Biblia todas las mañanas. Oraba antes de las comidas y a la hora de acostarme porque eso es lo que hacen los cristianos. Asistía a los servicios porque se esperaba la asistencia. Pero, ¿cuándo fue la última vez que sentí una emoción genuina por pasar tiempo con Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que me conmoví hasta las lágrimas durante la adoración? ¿Cuándo fue la última vez que sentí la presencia de Dios de una manera que transformara mi día? No podía recordarlo. Me había convertido en una cristiana profesional, alguien que sabía cómo mostrar la fe públicamente mientras en privado seguía los movimientos. Amaba a Jesús, pero ya no estaba enamorada de él. Se había convertido en una presencia cómoda en mi vida religiosa bien ordenada, en lugar del apasionado centro de mi existencia. Esa tarde de martes, el 15 de junio, comenzó como cualquier otra. Había asistido a nuestra reunión de oración semanal en la iglesia donde 12 miembros fieles se reunían para orar por misiones, necesidades de la iglesia y preocupaciones de la comunidad. Habíamos orado por el próximo festival de otoño, por la serie de sermones del pastor Harrison sobre el avivamiento y por varias familias que pasaban por momentos difíciles. Me sentí bien conduciendo a casa esa noche, satisfecha con otro acto fiel de servicio, otra marca de verificación en mi columna de responsabilidad espiritual. Estaba pensando en la cazuela que necesitaba preparar para la comida compartida de la iglesia el domingo cuando llegué a mi entrada. Liam estaba trabajando hasta tarde en la escuela, terminando un trabajo administrativo antes de la reunión de la junta del día siguiente. La casa estaba tranquila cuando entré, lo que normalmente disfrutaba después de un día completo de interacciones con la gente. Estaba colgando mi abrigo en el armario de la entrada cuando me dio el dolor en el pecho. Al principio, pensé que era acidez estomacal por la pizza que habíamos compartido antes de la reunión de oración, pero el dolor se intensificó rápidamente, irradiando por mi brazo izquierdo y subiendo a mi mandíbula. Reconocí los síntomas del entrenamiento de RCP que había recibido para el Ministerio de Niños. Traté de pedir ayuda, pero mi teléfono estaba en mi bolso al otro lado de la habitación y no pude llegar tan lejos. El dolor era abrumador y me sentí caer a la alfombra de nuestra sala de estar. Lo último que recuerdo fue pensar, esto no puede estar pasando. Tengo demasiado que hacer. Entonces todo se volvió negro, pero luego luz. Me encontré de pie en un lugar que desafiaba toda descripción. Estaba lleno de luz dorada que parecía viva, cálida y acogedora. Pero había una urgencia en la atmósfera que nunca había experimentado. Se sentía como estar de pie en los momentos previos a que estallara una tormenta. Cuando el aire mismo parece cargado de electricidad y anticipación, la luz no era áspera ni cegadora. Era hermosa, casi musical en su calidad, pero debajo de la belleza había una inconfundible sensación de que el tiempo se estaba agotando, que algo trascendental estaba a punto de suceder, que cada segundo importaba de maneras que no podía comprender completamente. Fue entonces cuando lo vi. Jesús caminaba hacia mí a través de la luz dorada y no se parecía en nada al gentil pastor de las fotos de la escuela dominical. Él era magnífico, poderoso, irradiando una autoridad que me hizo caer de rodillas sin pensarlo. Su presencia era a la vez reconfortante y penetrante. Me sentí completamente amada y completamente expuesta al mismo tiempo. Sus ojos tenían profundidades de amor que nunca había imaginado, pero también una tristeza que me partió el corazón.
Cuando me miró, sentí el peso de la eternidad, la urgencia de su misión, el dolor de un novio cuya novia no estaba lista para su regreso. Elara, dijo, y mi nombre llevaba el peso de la verdad última. Señor, susurré, finalmente entendiendo lo que esa palabra realmente significaba. Antes de que pudiera decir algo más, hizo una pregunta que destrozó cada suposición que había tenido sobre mi condición espiritual. Si viniera por mi iglesia esta noche, ¿cuántos estarían verdaderamente listos? Dudé, sin saber cómo responder. Siempre había asumido que la mayoría de los cristianos estaban listos para su regreso, que la fidelidad en la asistencia a la iglesia y el servicio significaba naturalmente la preparación para la eternidad. Pero algo en su tono sugirió que ese no era el caso. Su expresión se volvió profundamente triste. «Mira», dijo, gesticulando con su mano. De repente, una vasta visión se desplegó ante mí. Pude ver iglesias en todo Estados Unidos. Miles de ellas, tal vez millones, estaban llenas de gente cantando canciones de adoración, levantando sus manos en alabanza, sonriendo y abrazándose. Desde el exterior, parecían congregaciones prósperas y fieles, pero cuando miré más de cerca, pude ver cosas que otros no podían ver. Sobre muchas cabezas se veían pesadas cadenas espirituales, pecados a los que se habían aferrado y de los que nunca se habían arrepentido realmente. Vi a creyentes revisando sus teléfonos durante la adoración, sus mentes consumidas por la política, las redes sociales y las preocupaciones materiales. Vi cómo la gente cantaba sobre la rendición mientras sus corazones se aferraban a la amargura, la falta de perdón y los pecados secretos. La vista más desgarradora fue ver cuántas personas estaban siguiendo los movimientos de la adoración, mientras sus lámparas espirituales parpadeaban con apenas nada de aceite. Se sabían las palabras, se sabían las rutinas, pero el fuego del primer amor se había apagado hasta convertirse en ascuas que apenas brillaban. Luego, sin previo aviso, sonó una trompeta, fuerte, clara e inconfundible. El sonido reverberó a través de cada iglesia, cada corazón, cada alma. Lo que sucedió a continuación me impactó hasta la médula. Solo una pequeña fracción de la gente en esas iglesias comenzó a elevarse hacia la luz. La gran mayoría se quedó sentada, mirando a su alrededor con confusión y un terror creciente. «¿Por qué sigo aquí?», gritaban. «Voy a la iglesia, sirvo, creo». Pero Jesús ya se había ido con su novia. Aquellos que estaban verdaderamente listos, verdaderamente rendidos, verdaderamente viviendo en una relación correcta con Él. Vi cómo las personas restantes se daban cuenta de lo que había sucedido. El pánico era indescriptible. Estos no eran ateos o pecadores obvios. Eran miembros de la iglesia, líderes de ministerio, personas que habían estado seguras de su salvación y de su preparación para su regreso. Jesús se volvió hacia mí con el dolor escrito en su rostro. Tienen mi nombre en sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Muchos viven como si yo demorara mi venida, pero estoy más cerca de lo que piensan. Señor, le dije, con lágrimas corriendo por mi rostro, ¿qué marca la diferencia? ¿Cómo puede ser que personas que parecen tan fieles no estén preparadas? Me mostró vistas más cercanas de los dos grupos. Aquellos que habían sido llevados y aquellos que se habían quedado atrás. Los que fueron llevados tenían 3 características que los distinguían. Primero, habían perdonado verdaderamente por completo e incondicionalmente. Vi a una mujer que había sido abusada sexualmente cuando era niña, pero que había perdonado genuinamente a su agresor. Vi a un hombre cuyo socio comercial lo había estafado por millones, pero que oraba bendiciones sobre su traidor. Vi a padres que habían perdido a sus hijos por conductores ebrios, pero que visitaban a los perpetradores en la prisión para ofrecer perdón y compartir el Evangelio. Segundo, se habían alejado de los pecados ocultos en lugar de poner excusas para ellos.
Vi a personas que habían renunciado a prácticas comerciales rentables, pero deshonestas. Vi a personas que habían roto relaciones que comprometían su pureza. Vi a creyentes que habían dejado de ver entretenimiento que glorificaba valores opuestos al reino de Dios, incluso cuando otros decían que estaban siendo legalistas. Tercero, habían regresado a su primer amor, buscándolo diariamente en lugar de solo los domingos. Estas personas pasaban tiempo en genuina comunión con Jesús, no solo leyendo devocionales o siguiendo rutinas religiosas. Hablaban con Él durante todo el día, escuchaban su voz y ordenaban sus vidas en torno a sus prioridades en lugar de su propia conveniencia. Aquellos que se quedaron atrás carecían de al menos uno de estos elementos. Algunos nunca habían perdonado de verdad y llevaban la amargura como veneno en sus corazones. Otros albergaban pecados secretos que habían racionalizado u ocultado de la rendición de cuentas. Aún otros habían reducido su relación con Jesús a una cita semanal en lugar de una historia de amor diaria. Pero, Señor, protesté, muchas de estas personas son creyentes sinceros. Te aman, te sirven. El amor no se mide por palabras o incluso por obras, respondió. El amor se mide por la obediencia. Si me aman, guarden mis mandamientos. Muchos afirmaban amarme mientras vivían en desobediencia a mis claras instrucciones. Me mostró ejemplos específicos. Un pastor que predicaba poderosamente sobre la santidad, pero miraba pornografía en privado. Una líder de adoración que cantaba sobre el amor de Dios, pero se negaba a reconciliarse con su hermana distanciada. Un maestro de estudio bíblico que podía citar las escrituras con fluidez, pero chismeaba sobre los problemas personales de los miembros de la iglesia. Estas personas no son hipócritas, dijo Jesús, viendo mi asombro. Genuinamente me aman y quieren servirme, pero han compartimentado su fe, manteniendo áreas de sus vidas separadas de mi señorío. Cuando regrese, vengo por una novia sin mancha ni arruga, no por aquellos que todavía están practicando el compromiso espiritual. Luego la visión cambió y vi algo aún más aterrador. Una vasta nube de tormenta se extendía por la tierra, tragándose ciudades, iglesias y naciones enteras. No era una tormenta física. Era oscuridad espiritual, juicio, el fin de la era de la gracia. Esto se acerca, dijo, su voz pesada de dolor. Y solo aquellos que están verdaderamente anclados en mí se mantendrán firmes. Millones de los que se llaman míos no están listos. La puerta de la oportunidad se está cerrando. Vi cómo la tormenta engullía las iglesias que se habían quedado atrás. Algunas personas finalmente clamaron con arrepentimiento genuino, pero era demasiado tarde. El tiempo para la preparación había pasado. El banquete de bodas había comenzado sin ellos. Diles, dijo Jesús, girándose para mirarme con ojos llenos de urgencia. Diles que se preparen, no por miedo, sino por amor y obediencia. Diles exactamente lo que deben hacer. Me dio 3 instrucciones específicas para compartir con su pueblo. Primero, deben perdonar por completo incluso a aquellos que nunca se han disculpado. No un perdón parcial, no un perdón condicional, sino la liberación completa de cada deuda, cada herida, cada traición. La falta de perdón es como un cáncer espiritual, dijo. Los mantendrá sin estar listos sin importar qué más hagan. ¿Verdad? Segundo, deben alejarse de los pecados ocultos en lugar de poner excusas para ellos. No más racionalización, no más compartimentación, no más pequeños compromisos que parecen insignificantes. Soy santo, dijo, y vengo por una novia santa. No pueden servir a 2 amos. Tercero, deben regresar a su primer amor buscándome diariamente, no solo los domingos. Relación real, no rutina religiosa. Búsqueda apasionada, no participación pasiva. Muchos han hecho de la asistencia a la iglesia su Dios en lugar de hacerme a mí su Dios, dijo. Quiero sus corazones, no solo su presencia en los servicios. ¿Escucharán?, pregunté. Algunos lo harán,
dijo tristemente. Pero muchos se resistirán porque estos requisitos parecen demasiado difíciles, demasiado exigentes. Se les ha enseñado que la gracia significa que pueden vivir como quieran siempre que crean. No entienden que la verdadera gracia transforma cómo quieren vivir. Me sentí arrastrada lejos de ese lugar de luz dorada, lejos de su presencia, de vuelta al mundo que había dejado atrás. Diles exactamente lo que has visto, dijo, mientras me desvanecía de su presencia. Diles que millones no están listos. Diles que no estén entre ellos. Me desperté jadeando en una cama de hospital en el centro médico regional, rodeada de médicos y enfermeras trabajando frenéticamente alrededor de varias máquinas. Liam estaba de pie junto a mi cama, con el rostro pálido de miedo y alivio. Elara, dijo, llorando mientras tomaba mi mano. Has estado fuera por 11 minutos. Tu corazón se detuvo por completo. Los médicos dijeron que no debías haber regresado. Tuve que regresar, dije con urgencia, mis primeras palabras centradas en el mensaje que me habían dado. Él viene antes de lo que pensamos. Necesitamos prepararnos ahora. El personal médico me miró con confusión, pero Liam entendió de inmediato. Había vivido conmigo lo suficiente como para saber cuándo había encontrado algo más allá del mundo natural. En los días siguientes, mientras me recuperaba físicamente, comencé el trabajo mucho más difícil de procesar lo que había experimentado espiritualmente. Tuve que enfrentar algunas verdades duras sobre mi propia preparación para el regreso de Jesús. Había estado enojada y sin perdonar a mi ex yerno durante 3 años. Había estado chismeando regularmente bajo el pretexto de compartir peticiones de oración. Había estado siguiendo los movimientos de la fe, mientras mi corazón se había enfriado hacia Jesús mismo. Si Él hubiera regresado antes de mi ataque al corazón, ¿habría estado lista? Honestamente, no estaba segura. El primer paso fue la confesión y el arrepentimiento. Llamé a mi ex yerno y le pregunté si podíamos reunirnos para tomar un café. Fue una de las conversaciones más difíciles de mi vida. Noah, le dije cuando nos sentamos, necesito pedirte perdón. He estado cargando ira hacia ti durante 3 años y necesito liberarla por completo. Él parecía sorprendido e incómodo. Elara, yo soy el que lastimó a tu familia. No necesitas disculparte conmigo. Sí, lo necesito, le respondí. Jesús me ha mostrado que la falta de perdón me impedirá estar lista para su regreso. Elijo perdonarte por completo, no porque te lo hayas ganado, sino porque Él lo ordena. Oré por la felicidad de Noah, por su relación con sus hijos, por su caminar con Dios. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, pero sentí que las cadenas se rompían de mi corazón mientras decía esas palabras. El segundo paso fue abordar mi hábito de chismear. Llamé a las mujeres de mi grupo de estudio bíblico y confesé mi pecado. Señoras, dije durante nuestra próxima reunión, necesito arrepentirme públicamente por algo que he estado haciendo. He estado compartiendo información sobre las familias de la iglesia bajo el pretexto de peticiones de oración, pero en realidad estaba chismeando. Les pido su perdón y me comprometo a compartir solo la información que la gente me haya pedido específicamente que comparta. Algunas de las mujeres se pusieron a la defensiva, señalando que habían hecho lo mismo, pero otras se sintieron convencidas y se unieron a mí para arrepentirse de la forma en que habíamos usado las peticiones de oración para difundir chismes por toda nuestra iglesia. El tercer paso fue el más importante: reavivar mi primera relación de amor con Jesús. Me di cuenta de que me había estado relacionando con Él como una obligación religiosa en lugar de como el amor de mi vida. Empecé a levantarme 1 hora más temprano cada mañana para pasar tiempo en oración y leyendo la Biblia, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Comencé a hablar con Él durante todo el día, escuchando su voz, buscando su guía en decisiones pequeñas y grandes. La diferencia fue inmediata y dramática. Mi alegría regresó. Mi pasión por su palabra aumentó. Mi deseo de servir a los demás se motivó por el amor en lugar de por el deber.
Sentí que me estaba enamorando de Jesús de nuevo. 6 semanas después de mi ataque al corazón, me sentí lista para compartir públicamente lo que había experimentado. El pastor Harrison dudó al principio. Le preocupaba causar pánico o miedo en la congregación. Elara, dijo cuando me acerqué a él para compartir mi testimonio, creo que Dios te habló a través de esta experiencia, pero me preocupa el momento. No queremos asustar a la gente. Pastor, le respondí, Jesús me dijo específicamente que advirtiera a su pueblo. Si tienen miedo, tal vez lo necesitan. El miedo a quedarse atrás es mejor que quedarse atrás de verdad. Finalmente, accedió a dejarme compartir mi testimonio durante un servicio de los miércoles por la noche. Estaba nerviosa mientras me paraba ante la congregación que me había conocido durante casi 3 décadas. Pero sabía que tenía que entregar el mensaje exactamente como lo había recibido. Les conté todo: la visión de las iglesias, el sonido de la trompeta, la gente que se quedó atrás, los 3 requisitos de Jesús para la preparación. Compartí mis propias luchas con la falta de perdón, el chisme y la frialdad espiritual. Los desafié a examinar sus propios corazones honestamente. La respuesta fue inmediata e intensa. Varias personas se acercaron esa noche para confesar pecados y volver a comprometer sus vidas con Jesús. Otros estaban enojados diciendo, estaba predicando la salvación por obras y socavando la doctrina de la gracia. Elara obviamente está traumatizada por su ataque al corazón. Un miembro de mucho tiempo dijo después del servicio, ella está haciendo que la salvación suene como si dependiera de nuestro desempeño en lugar de la gracia de Dios. Pero otros reconocieron la verdad en lo que había compartido. Pudieron ver el compromiso espiritual en sus propias vidas, las áreas donde habían estado compartimentando su fe, las formas en que habían estado siguiendo los movimientos religiosos sin una verdadera transformación del corazón. La noticia de mi testimonio se extendió por nuestra denominación y más allá. Algunas iglesias me invitaron a compartir mi experiencia. Otras advirtieron a sus miembros que evitaran mi enseñanza peligrosa. Comencé a viajar y a hablar donde se abrían las puertas, siempre con cuidado de compartir el mensaje exactamente como Jesús me lo había dado. La respuesta fue consistentemente dividida. Algunas personas estaban profundamente convencidas e hicieron cambios dramáticos en sus vidas, mientras que otras descartaron mi experiencia como trauma emocional o falsa doctrina. Las respuestas más gratificantes vinieron de personas que tomaron en serio los 3 requisitos de Jesús y comenzaron a vivirlos. Recibí cartas y correos electrónicos de personas que habían perdonado rencores de mucho tiempo, confesado pecados ocultos y reavivado su pasión por Jesús. Señora Vance, escribió una mujer de Carolina del Norte. Después de escuchar su testimonio, me di cuenta de que había estado albergando amargura hacia mi ex esposo durante 15 años. Lo llamé y lo perdoné por completo, y sentí que las cadenas se rompían de mi corazón. Por primera vez en años, me siento lista para el regreso de Jesús. Un pastor de Texas escribió, su mensaje me convenció de áreas de compromiso que había estado racionalizando durante años. Confesé algunos pecados ocultos a mi compañero de rendición de cuentas y sentí que el poder de Dios regresaba a mi predicación. Gracias por estar dispuesta a entregar un mensaje impopular. Pero el cambio más significativo fue en mi propia iglesia. Alrededor de 1/3 de la congregación abrazó el mensaje y comenzó a examinar seriamente su preparación para el regreso de Jesús. Otro tercio permaneció sin cambios, tratando mi testimonio como una experiencia interesante, pero no como algo que requiriera una respuesta personal. El tercio final se volvió hostil y finalmente se fue a iglesias que no los desafiaban tan directamente. El pastor Harrison luchó con la división, pero finalmente apoyó que yo continuara compartiendo el mensaje. Elara dijo 6 meses después de mi testimonio inicial, no puedo discutir con el fruto. Las personas que han abrazado tu mensaje están más apasionadas por Jesús,
más comprometidas con la santidad y más efectivas en el evangelismo que nunca. Solo han pasado 2 meses desde esa noche de junio cuando morí y me encontré con Jesús cara a cara. Ahora tengo 56 años y cada día siento la urgencia de su regreso más intensamente. Las señales que me mostró se están acelerando. El compromiso espiritual en las iglesias está aumentando. La oscuridad cultural se está profundizando y el tiempo para la preparación se está acortando. Sigo viajando y hablando, siempre compartiendo los mismos 3 requisitos que Jesús me dio. Perdonar por completo, alejarse de los pecados ocultos y regresar al primer amor. El mensaje nunca se vuelve más fácil de entregar porque desafía la cristiandad cómoda de la gente y exige un cambio de vida real. Pero he aprendido que Jesús no estaba tratando de asustar a su pueblo. Estaba tratando de salvarlos. Está dando advertencias ahora porque quiere que todos estén listos cuando suene esa trompeta. Pienso en esa visión a menudo. El shock en los rostros de la gente cuando se dan cuenta de que se quedaron atrás. El pánico de aquellos que pensaron que su asistencia a la iglesia garantizaba su preparación. El dolor en los ojos de Jesús mientras miraba a su pueblo desprevenido. No quiero que nadie experimente ese shock. No quiero que nadie esté entre los millones que se llaman a sí mismos cristianos, pero no están listos para su regreso. Mi nombre es Elara Vance. Morí durante 11 minutos el 15 de junio de 2025 y vi que millones de creyentes no están listos para el regreso de Jesús. Regresé para advertir al pueblo de Dios. Examinen sus corazones honestamente, cumplan sus 3 requisitos por completo y prepárense urgentemente porque Él viene antes de lo que la mayoría de la gente piensa y la puerta de la oportunidad se está cerrando. No estén entre los millones que no están preparados. Si este mensaje ha llegado a su corazón, necesito saber qué tan lejos está difundiendo Dios esta advertencia. Por favor, escriba en los comentarios a continuación o dígame de qué país es para que pueda ver a dónde va este mensaje. Suscríbase a este canal para que no se pierda futuras advertencias. Y por favor comparta esto con al menos 3 personas, su familia, amigos o miembros de la iglesia que necesiten escuchar esto. El tiempo se está acortando y cada alma que se prepare podría ser la diferencia entre ser llevado o ser dejado atrás. No dejes que nadie a quien amas sea atrapado sin preparación cuando suene esa trompeta.